Bueno, continuamos con esta conversación amena con Epa Millán, Manuel Brito, con nosotros hablando sobre el tema de la verdad. Ya vamos entonces ahorita de la información, la verdad informativa en el mundo de hoy. Ya hemos hablado entonces de la enajenación mental que tenemos en Venezuela inducida. Es como, por ejemplo, alguien decía la cuestión del dólar en las redes sociales. O sea, ¿cómo no entender que el precio del dólar en Venezuela, cuando hablamos de dólar paralelo fuera del mercado oficial, es especulativo? Totalmente. Ahora, cuando nosotros queremos que el Estado tenga dólares, nuestro principal negocio es vender petróleo. Correcto. Y el petróleo nos pagan en divisa, en dólares. Ahora, si tengo un gobierno que dice que se abrogó el derecho de decir no le compren petróleo a Venezuela, correcto, Venezuela, que tiene el petróleo en su piso, no lo puede vender porque a mí no me da la gana, porque yo soy el dueño del sistema financiero en el mundo y donde yo vea plata de Venezuela, me la robo, la secuestro, me la expropio. ¿Cuántos millones no perdió Venezuela por el consentimiento de 4 o 5 líderes, entre comillas, políticos? Porque yo tengo que decirle líderes porque así como hay líderes negativos, los pranes, estos señores han sido líderes negativos. O sea, nombrar a Guaidó, ¿cuánto dinero no se robaron a Venezuela? ¿Y dónde está ese dinero? Disfrutándolo ellos y en la banca privada de esos grandes países. O sea, esa especulación ha perjudicado la moneda en Venezuela. Sí. Por eso es que yo no consigo dólares en la calle. Correcto. Por eso es que entonces el que lo tiene dice, cuesta tanto porque a mí me da la gana, es un mercado especulativo. Es un mercado especulativo y por otro lado me resulta... esto es preciso para que veamos estos temas de desinformación y de información veraz. ¿Por qué el gobierno no hace nada para evitar que el dólar del Banco Central siga subiendo? Bueno, espérate un momentico. Una de las cosas que yo desde la oposición siempre le exigía al gobierno, que cambiara su tónica y redujera la intervención del Estado en la economía. Porque uno de los elementos que decíamos, no queremos un socialismo extremo. El socialismo extremo es total intervención del Estado en los factores económicos. Exacto. Control de precios, control sobre las empresas, etcétera. No queremos eso. Queremos que haya libertad, que haya libre juego de la oferta y la demanda, que haya libre mercado y que se trabaje, que permitan que el juego de los precios se lleve a través de la oferta y la demanda. Y el gobierno de Nicolás Maduro lo aceptó. Bueno, lo aceptó porque se dio cuenta que tenía que hacer unos cambios importantes en ese sentido. Fue forzado a eso. Fue forzado a eso. Fue de facto incluso. Fue de facto porque el país se dolarizó de facto. ¿Qué le terminó quedando al gobierno? No me queda más remedio, vamos a ir a una dolarización. Pero gracias a esa dolarización y gracias a ese mercado de cambiario, donde el Estado no interviene, porque no interviene en la colocación de los precios, como anteriormente sí sucedía, entonces la tasa del Banco Central no la pone el Banco Central con unos gnomos en la noche que lo calculan. Esas son las transacciones que se realizan en la banca comercial, pública y privada y en las casas de cambio durante todo el día. Ley de la oferta y la demanda. Exactamente. ¿Dónde interviene el Banco Central? Colocando los dólares que recibe de PDVSA a disposición de los bancos. Y a medida que los bancos le han pedido más plata entrega el Banco Central, porque lo ves que todas las semanas te dicen, dio más dinero para el encaje, dio más dinero para el encaje. Ahora, no puede dar lo que no tiene, que es lo que tú acabas de decir. Si nosotros tenemos un proceso de recuperación de la producción petrolera que cayó por varios factores, algunos culpas del gobierno, mala gestión, corrupción, mala gerencia, etcétera, y otros por culpa de las sanciones, como tú has dicho, eso es una realidad que tiene Venezuela, no el gobierno. Y que si cambias el gobierno, no va a cambiar. Y esta es la verdad que no te quieren decir. O sea, si tú crees que yo saco hoy a Nicolás Maduro del gobierno y lo monto en un avión con Diosdado Cabello y mañana llega Palito los Palotes a gobernar y esto va a cambiar, no es así. Y les voy a decir algo, cuidado si es peor. Exactamente, porque ya te senté donde yo quería. Ya logré lo que yo quería y vas a hacer lo que yo quiera en ese país. Así es la realidad que tenemos en Venezuela. Y va a volver entonces las regalías petroleras a 1% como se las tienen a Guyana. No vas a tener 30, es 1 porque yo te ayudé a que tú llegaras a la presidencia. Tienes que pagarme ese favor. Es que Guyana tiene el apadrinamiento de Estados Unidos, es por eso. ¿Cuánto cuesta? 99%. 99 de cada $100 de cada. De cada $100, 99 son míos y te protejo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero fíjate que tú dices el tema y hablamos del tema del socialismo extremo, pero tenemos una figura de Estados Unidos, que en Estados Unidos
cualquier empresario no dice, bueno, yo le voy a comprar petróleo a Venezuela. No puede, porque Estados Unidos le dice, no lo puedes hacer. O sea, ¿dónde está la libertad? No hay libertad. Yo le voy a vender a Venezuela los vehículos. No puedes. No. Mira, yo le voy a vender a Venezuela la tecnología para que haga mantenimiento en los equipos médicos que le vendimos. No puedes. Yo recuerdo el tema del COVID. Sí. Nosotros tenemos que dar gracias, y es una de las cosas que yo creo que es una de las verdades que no se le ha hecho a Venezuela. Nosotros no tuvimos más muertes por COVID y no se nos acabó el país porque aquí se movieron para buscar entre Cuba, Sí, China, Rusia, ayuda para combatir el COVID e India. Sí. Porque si no hubiésemos desaparecido. Sí, señor. Y la medida de las restricciones que tomó el gobierno, que muchos decían, bueno, es que este es un gobierno militarista. Gracias a Dios que fue así. Menos mal que había ese concepto. Menos mal. Eso, mira, me voy a rápidamente a venir un momento al tema municipal. Yo siempre daré gracias a Dios que Hugo Martínez fue el alcalde de este municipio cuando hubo COVID. El tercer municipio con menos fallecimiento en el estado Miranda, seguido de Chacao y Baruta, y después vino nuestro municipio. Y ahí hay algo importante. O sea, no fue que agarró un grupo de militares, entró al hotel, expropió el hotel, no, sino que se habló y se hizo entrar en conciencia a los dueños de hotel. Ojo, hay muchos que fueron destrozados, pero se hizo el acompañamiento para que eso se recuperara. Así mismo. Lamentablemente, bueno, hay personas que no entienden cómo es el tema de esto, de la inversión en el sector privado, pero se trabajó de la mano con el sector privado. Que eso es lo más importante que hay que destacar aquí, en un mundo en democracia. Y volvemos al tema de la verdad. Fíjate todo lo que hemos ido desmontando hoy, de cosas que son verdad, cosas que son mentiras. El tema de las elecciones. Cuando en 2015 se gana la Asamblea Nacional por parte de la oposición, el gobierno nacional reconoce. La oposición celebra. En ese momento no se dijo, hay fraude. No. Pero yo sí comparto, y eso no es que seas chavista o no, hay una verdad ahí del tamaño del sol. Sí. El sol como arde y quema, tú tienes que reconocer, bueno, que cuando gana la oposición, ganamos. Pero cuando pierde, me robaron. Sí, eso me recuerda mucho cuando uno era chamo y estudiaba, y estabas en el liceo y salías mal en una materia, entonces era, me rasparon. Me rasparon. Claro, obviamente, me rasparon en que fue otro. Pero si salías bien, ¿qué decías? Oye, es una maravilla. No pasé. Vale. ¿Cómo saliste? Pasé. Ah, sí, pasaste claro, tú, pero te raspa el otro. Mira, aquí creo que inexorablemente tenemos que hablar del tema del manejo de las redes sociales y la democratización de la información. Esto si existían, cuando hablamos de la línea informativa y de cómo se manejaban los medios en el siglo pasado, que eran los medios, los propietarios de la información, y que se suponían que tenían que ser los garantes. Quinto poder. El quinto poder, de hecho tú sabes que yo he hablado mucho, no, el cuarto poder, en aquel entonces era el cuarto poder, pues teníamos tres poderes y era el cuarto, y yo he hablado ahorita del sexto poder. Yo me siento, la gente me dice, ¿por qué no te lanzas como diputado? El chavismo te votamos por ti, déjame en el sexto poder. Exactamente. Déjame en el sexto poder, porque hay que, esa democratización, fíjate, sexto, democracia, esa democratización de la comunicación, tenemos que canalizarla, y tenemos que canalizarla partiendo de que la información debe ser veraz, y es un trabajo muy arduo que tenemos, porque ya han ido perdiendo espacio los medios tradicionales, la prensa ha ido desapareciendo en todas partes del mundo, las revistas que a mí me fascinaba, yo era un gran comprador de revistas, todavía las tengo guardadas de recuerdo, eso ha ido desapareciendo, ahora todo es digital, y la forma ahora de informarnos, la manera de informarnos hoy en día es a través de las redes sociales. Entonces tenemos un trabajo muy arduo porque esa democratización se ha vuelto dictatorial. Las dictaduras de la información y de la comunicación. Pero de lo que llaman influencer. Total, a esa era la parte. Okay. Pero antes que llegues allá, yo quiero atajarte, por ejemplo, hay poderes hoy en día porque TikTok e Instagram pertenecen a alguien. Sí. Responden a alguien. Sí. Y ese alguien tiene el poder de decirte, te bloqueo la cuenta. Sí, te cierro la cuenta. Y simplemente con que yo agarre y me sume con 10, 20 mil más, y le diga reportar la cuenta. Sí. Y te la suspendo. Sí, y entonces, ahí tú dices, ¿dónde está la democratización? No, por eso es que te estoy diciendo que hay una dictadura. Hay una dictadura que parte desde los propietarios de estas cuentas, que son, seguimos con por eso que yo quería en principio hablarte de esos grupos empresariales que existían en el siglo XX y que todavía lo vemos en Colombia. El caso está saliendo del enfoque de TikTok. NTN, lo veíamos con NTN, que además es dueño de Postobón, que es dueño de, creo que es Caracol, no recuerdo cuál es el otro medio de televisión de allá de Colombia,
y que son un bloque. Aquí en Venezuela rompimos eso, pero ahora lo tenemos con las redes sociales. Exactamente. Entonces tenemos grupos económicos aliados a la derecha y a la extrema derecha que te bloquean. A mí me han tumbado como 6 cuentas en TikTok, pero 2 de ellas, con más de 160,000 personas, una de ellas, seguidores, 2 de ellas, una me la tumbaron 15 días antes de las elecciones del 2024 y otra 10 días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Eso es demasiada casualidad. Sí. No, y que por lo menos ahorita usted está viendo la transmisión, pero en un rato alguien le dio la pepera y agarró y contactó bots, que son literalmente robots, y me sacó del aire. Sí, bueno, pasó el día de las elecciones municipales hace una semana y media atrás con las cuentas de Hugo Martínez, y de Armando Pulido, de Guatire City. O sea, fue y todavía dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso, y te 3 cuentas que eran opuestas a ti. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Ahora, entonces fíjate, no es que hemos democratizado la información, porque tú vas a ver lo que yo quiera, en tanto y en cuanto a mí no me moleste. Sí. Porque si me molesta, ciérrale la cuenta. No, lo que se democratizó es el acceso a los medios. Eso sí hay que decirlo, gracias a Dios. Ahorita cualquier persona, que antes tú no podías, antes tú entrabas a un medio, yo me acuerdo que antes para una emisora de radio, compadre, había que, o sea, tenías que tener apellido, abolengo. Para entrar a trabajar en una emisora. No, eso era difícil. Eso era misión imposible. ¿Cómo no? Por supuesto. Estamos hablando de los años 80. Sí, así mismo es. Pero hoy en día entra cualquiera. Hoy es todo lo contrario, y más bien quieren que vengan, porque miras a ella cuando no. Hoy en día entra cualquiera a un medio, a trabajar en un medio de comunicación. Sí, sin ni siquiera la preparación suficiente. Exactamente. Pero bueno, tienes entonces la contraparte hoy en día, que son las plataformas sociales, los medios sociales, pero bueno, obviamente sin la preparación. Me acuerdo que tú, para pararte frente a un micrófono, y todavía te exigen el título de certificado de locución, y era fundamental, porque llegó un momento en que, oye, de repente tú escuchabas una barbaridad de un locutor que decía, eso no tiene ni el mínimo de cultura general. Bueno, hoy en día las escuchamos. Más allá, hoy en día las escuchamos. Hoy porque también esa parte se democratizó, entre comillas. Pero entonces aquí viene, primero debería haber una regulación mucho más fuerte, esto hay que decirlo. Me dirá, bueno, pero entonces eso no es democratización. Bueno, pero es que el otro tampoco es democratización. Hay sociedades, países en Europa que han comenzado a colocar líneas restrictivas serias a redes sociales. Muy duro. Y aquí entraríamos entonces en una palabra que tú dijiste, que yo la uso mucho también, que es el libertinaje de la comunicación. O sea, aquí no hay libertad de información, aquí hay libertinaje. Porque hace poco detuvieron a una periodista que estaba haciendo una cobertura donde ella hablaba del aumento de la delincuencia en Caracas y aseguraba que era producto de los venezolanos que habían regresado. ¿En base a qué tú tomaste esa información? ¿Cuál es tu base? No existía ninguna base de información. Esa muchacha está siendo procesada, está judicializada por lo que dijo. Señores, tiene que estar judicializada. Me da mucha pena, porque además trabaja con el esposo y tiene un bebé. Ese aspecto de verdad me hace sensible. Ojalá que tenga su debido proceso y que esté sujeta a beneficios procesales. Pero no puede dejar, o sea, no es que, ay, pobrecita, que ella estaba diciendo. Señores, violó la ley. O sea, estás incitando al odio cuando tú estás dando una información que no es veraz. Nadie dice que no pueda ser cierto que haya incrementado la delincuencia en Caracas. Eso puede ser algún feeling que tú tienes, y puede ser un feeling acertado si tú eres una persona que tiene buen olfato, pero por feeling no lo puedes presentar en un medio y difundirlo. Tienes que tener una fuente. ¿Qué es una fuente? Un trabajo de investigación que se haya hecho. Pero es que el gobierno no revela esa fuente, tiene que jugarte una fuente privada. Pero tú al menos dices, mira, vale, en 105.1 hicieron una encuesta donde le preguntaron a 1,000 personas y tantas respondieron esto. Bueno, por lo menos aclarando que es una encuesta y que no fue un trabajo más formal, pero al menos tienes una fuente de información. Eso no sucedió. Está el otro caso, también una jovencita muy, muy joven, que a través de WhatsApp, ella de verdad que no dijo nada negativo, no dijo groserías, no le faltó respeto, como otros que hemos visto desde afuera, que por cierto lo hemos visto llegar en los aviones del retorno a la patria, ¿no? Pero esta persona, esta joven, hizo algunas referencias negativas de una jefe de calle, de clan, y incluso, bueno, comerán tus hijos gorgojos toda la vida, tú que eres la jefe fulana de tal, de la calle tal.
Exacto. O sea, la expusiste al escarnio público primero y luego expusiste toda su información privada. Bueno, lamentablemente la Tienes muchacha... que asumir la responsabilidad. Y la señora fue y la denunció. Ojo, Tienes que seguir el proceso. y yo creo que todavía falta mucho que caminar en ese tema de judicializar. Sí. Entonces, porque no puede ser que yo dé una opinión porque lo que dices tú, un feeling, porque sí. a mí me lastima o me incomoda. Y bueno, yo le caigo a palos a empresarios, comerciantes, Así industriales, es, como políticos, vaya viniendo, vecinos, como vamos bien. porque me dio la gana, No, porque no. yo tengo el poder. No, una cosa es la libertad de expresión, que es un derecho, Sí. y otra cosa es el libertinaje, que es lo que tenemos en Venezuela. Ahora, ya para ir redondeando esta conversación, quedaría para mucho más, durar Interesante. horas y horas hablando sobre esto, es también hablar de la preparación que requerimos nosotros como sociedad, lo hablábamos fuera del aire, Sí. de que hay que educar a la sociedad. Sí. Educar para que yo pueda de repente buscar información antes de salir a dar una opinión. Sí. Cuando yo digo resultado de elecciones, información que me dio un concejal, el tema de que el gobierno no ha dado una información oficial. Ujú. ¿Quién tiene que dar la información oficial? El gobierno. Sí, cómo no. Si no la ha dado, yo tengo que esperar, pedirla, reclamarla, Así es. pero no me la puedo inventar No o me la puedo crearla, inventar. o hablar entonces de decir, bueno, es que murieron tantos presuntamente. Entonces todo el método bajo la alfombra Del presuntamente. presuntamente. Y eso no me va a generar, yo dije presuntamente, Sí. epa, ya va. Tenemos que aprender cómo Sí, es el ir más manejo de la allá. información. Hay que ir más allá. Yo, por ejemplo, como yo realizo análisis, yo siempre digo que mis análisis son post-mortem, es decir, yo espero, o sea, pasa algo y yo ese algo lo analizo. Pero yo hago mucho la aclaratoria. Este es mi elucubración. O sea, esto es, yo le estoy presentando a ustedes algo que yo considero, que yo percibo que puede ser así. Y ahí asumes la responsabilidad. Ahí asumo la responsabilidad, Claro, pero y además claro. estoy advirtiendo, esto no es una fuente de información que a mí me dieron. Ujú. Esto no es una fuente de información. Es más, yo digo, yo no tengo fuentes de información. Yo hago un análisis y bajo el análisis estás haciendo una interpretación Exactamente. personal, pero lo aclaro, se lo digo a las personas. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar el tema de la trazabilidad de la información. Cuando tú vas teniendo una serie de sucesos que los pones en hilo y te van permitiendo proyectar una situación, oye, no es que lo estás inventando de tu mente imaginaria que vas a hacer un libro de realismo mágico, sino que viene de una serie de elementos que va pasando. Bueno, Nauri, además que los años ayudan también. Y ahí un está, poco. es otro tema. Los La años. experticia de vida. Los años, la experiencia acumulada. Y voy a tomarme 5 minutos, atención producción, me voy a robar 5 minutos de lo que estamos haciendo hoy, porque tenemos que romper con el pasado. Sí, vale. O sea, ya es un momento en que nosotros entendamos que estamos en una Venezuela de hoy. Sí. Ok, se expropió. ¿Fue un error? Sí. ¿No fue un error? La historia me lo dirá. Sí. ¿Hubo un golpe de Estado? ¿Fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? La historia me lo dirá. Estamos viviendo en una situación que hoy en día, y yo aquí rememoro una persona que ya no está entre nosotros, Argenis Pérez, que decía, llega un momento en la historia en que tú tienes que estar a favor o en contra, no puede estar en el medio. Sí. O sea, hoy el venezolano no puede estar, de repente a ti te dicen, bueno, pero es que tú ya eres medio chavista. No, pero es que yo no puedo hipotecar al país, claro. porque tú tengas un punto de vista. Claro, o sea, por completamente. ejemplo, digo, yo no puedo soportar que mi país lo sigan sancionando porque veo el reflejo de Cuba. Así mismo O es. sea, Cuba está así, no es porque sean los Castro, no, No, no. fue bloqueado Fue, claro. históricamente. Totalmente. Yo Déjalo. en Cuba en el 2024 lo pude ver. Déjalo con su gobierno, Claro. y que entonces de esa Si manera... es tan malo, se autodestruirá. Es que eso es lo que yo no Implosionará, entiendo. implosionará. Si el socialismo es tan malo, ¿para qué lo torpedeas? Claro, déjalo solo. Oye, ese es como que digan que Messi ese Messi es malo jugando fútbol, entonces córtale los pies, amárrale Sí, los zapatos, retíralo. así cualquiera es malo. Claro. Déjalo que juegue a ver si es bueno o es malo. Totalmente de acuerdo. Deja que la economía de Venezuela se desarrolle y demuestre, ahí están los chinos, cuál es el modelo político de China. Ojo, con todo el problema social que puede haber, el problema de derechos laborales, que podemos hablar sobre ese tema también, Sí. desarrollarlo, pero a nivel internacional, ¿quién es el que se le está plantando a Estados Unidos hoy en día? Decirle, China. tú no eres el dueño del mundo. China. China y con fuerza para hacerlo. Es que además, mira, tocaste unos temas bien interesantes, rápidamente, para irte los acompañando. Por ejemplo, mi postura. Yo no soy chavista, ¿ok? Pero sí soy antimachadista. Okay. Y para ser más extenso, porque pueden sustituir a Machado por otra persona, soy antifascista. Ese es el tema. Soy antifascista. Y resulta que
el chavismo también es antifascista. Entonces estoy alineado con el chavismo. Estoy alineado con no voy a decir el madurismo porque el chavismo no le gusta que hables de madurismo. Estoy alineado con el chavismo y con la cabeza del gobierno hoy en día, que es Nicolás Maduro. Que si el chavismo no se ha desarrollado, menos puede existir madurismo. Correcto. El chavismo es un proceso en construcción. Correcto. Que solamente lo dirán los años. Correcto. O sea, el tema de ser bolivariano requirió años. Así mismo es. Para que ese tema de la doctrina de Bolívar, años. La de Chávez está en construcción. Y tomando en consideración eso que tú estás diciendo del pasado y del presente, muchos elementos que uno pudiera considerar negativos quedaron en el pasado. Con todo el respeto, el señor Hugo Chávez murió, falleció, queda su ideario, ideario, por cierto, kilómetros, su ideario, la palabra existe, y su legado en el país y en sus seguidores. Ahora, ese legado lo han seguido otros líderes, en este caso Nicolás Maduro, con cambios importantes, claro, con adecuaciones en el tiempo, que además están dando resultados numéricos. Esto no es un tema simplemente astral. Hay resultados que los dice el Fondo Monetario Internacional, que lo dice la OPEP, que lo dicen muchísimos organismos. Y yo voy a arriesgarme a tirarme por un barranco a seguir un proyecto que además en otros países está fracasando, como en el caso de Argentina. Yo no puedo hacer eso. O sea, me parece que eso es algo completamente absurdo. Y que hay fracasos, por lo menos la economía de Estados Unidos, los grandes lo dicen, el modelo económico de Estados Unidos está en fracaso. Está en fracaso. Claro, la maquinaria comunicacional, la maquinaria mediática dice que está de miel maravilla. Además, ese poderío del dólar en el mundo, donde dice que tú aceptas lo que yo diga, porque si no te corto los suministros. Ya si también no, se le está sigue acabando. haciendo el dólar, pero es un proceso que va creciendo. Sí. Y Rusia, China, India, los BRICS, haciendo y su por trabajo. ejemplo, Arabia Saudita, que dijo, bueno, ya no me importa que me paguen porque acuérdate que estaba obligado a recibir los beneficios en dólares. Ya no, yo recibo lo que de la venta del petróleo, págame como tú quieras. Exactamente. Entonces, eso es una realidad que es innegable y tiene que ver, esa realidad que uno ve en el mundo, es impresionante cómo se está reflejando en Venezuela. Venezuela es el equilibrio geopolítico del mundo, sí, no solamente sí. la región, del mundo. En la actualidad hemos ido viendo eso y la importancia que ha tenido Venezuela. Bueno, Venezuela históricamente ha tenido importancia en la economía, crea la OPEP, entre otros aspectos. Y precursora. Democráticamente ha tenido procesos revolucionarios, por lo menos la gesta independentista nuestra fue ejemplo para el mundo también. CELAC. O sea, estamos en cualquier cantidad de aspectos, y yo lo digo y lo mantengo, el nacimiento de los BRICS se deben a Venezuela. Sí, completamente. Uno se preguntaría, y aquí entonces dirán, pues viste que si es chavista, ya va. ¿Qué sería de hoy el mundo con un Hugo Chávez soportando la situación que vivió Venezuela? ¿Qué sería hoy defendiéndose porque Chávez estuvo en la bonanza multimillonaria petrolera? Las ideas, cómo se hubiesen desarrollado con las restricciones que aplicó Estados Unidos, ¿hubiesen llegado? ¿No hubiesen llegado? Esas son las preguntas que podemos discutir más adelante. Bien interesante. Exactamente. Bueno, Millares, gracias por estar con nosotros, Manuel Brito, y a ustedes también, la gente de TikTok, la gente de Instagram que nos acompañaron. Gracias por haber estado con nosotros, y los amigos que también están escuchando esto a través de 105.1 FM Fuerza Musical. Gracias por habernos acompañado ahí. Ustedes generan el criterio que deseen. Nosotros solamente colocamos nuestras opiniones. No es la verdad absoluta, no hay nada, pero es una herramienta para que discutamos, simplemente. Señores, muy buenas tardes.